Buenas y bienvenidos al curso de programación en Riad. Mi nombre es José María González Valverde, responsable del área de desarrollo en CodeSpace, que es una escuela tecnológica especializada en programación, ciberseguridad, IoT, IA, XR y blockchain. En este curso vamos a realizar una página web desde cero con Riad. En este curso aprenderemos a realizar la instalación de Riad en entornos Windows y Linux. Configuraremos nuestro proyecto para que funcione correctamente. Veremos el fichero app.js, que es el JS principal en el cual se irán incluyendo nuestros componentes, y crearemos nuestros componentes de header, main, footer, contacto, menú, platos, especiales, etcétera, para poder crear una página web en Riad referente a un restaurante. Bien, vamos a realizar la instalación de las distintas herramientas que nos serán necesarias para poder crear nuestra aplicación en Riad. Para ello vamos a instalar Node.js y un cliente de interfaz gráfica que será Visual Studio Code. Vale, para ello nos vamos a ir a la página oficial de Node. Una vez en la página oficial, por defecto nos sale la descarga directa, nos descargaremos la versión LTS. Directamente ejecutamos. Bien, una vez que nos salga el asistente, pues simplemente siguiente, aceptamos los términos, le indicamos que la ubicación, lo dejamos por defecto, dejamos todo por defecto, siguiente e instalar. Decimos que sí. Y finalizar. Bien, para comprobar que realmente se nos ha instalado Riad Node en nuestra máquina, bueno, nos vamos a la consola, ejecutamos como administrador y incluimos Node V. Vale. Incluyendo o introduciendo Node-V nos indica la versión que tenemos instalada de Node. Perfecto. Pues una vez que tenemos instalado Node, nos vamos a la página oficial del Visual Studio Code. Y bueno, realizamos la descarga e instalamos. Yo le voy a dar a ejecutar directamente. Siguiente. Sí. O sea, siguiente. Indicáis si queréis que cree un icono al escritorio. Siguiente, instalar. Y vamos a finalizar. Bien,
Bueno, pues una vez instalado, simplemente con hacer doble clic en el icono de Code, ya tenemos preparado nuestro Visual Studio Code para poder trabajar en nuestro desarrollo web con React. Bien, una vez instalado Node.js y Visual Studio Code, el siguiente paso que tenemos que hacer es lanzar una serie de instrucciones a través de npm para poder generar nuestro proyecto web. Bien, para ello lo primero que voy a hacer es crearme una carpeta el cual contendrá mi proyecto y lanzaremos npm a través de la consola de Windows con la siguiente instrucción: npm install g create react app. Bien, una vez finalizada esta instrucción, el siguiente paso es crear nuestra carpeta que contendrá el proyecto de React. Para ello, lanzaré create react app y el nombre de la carpeta o de nuestro proyecto web. En este caso, yo voy a generar una web referente a un restaurante. Entonces pondré restaurante. Bien, una vez finalizado, para comprobar que realmente se ha instalado todo correctamente, nos sugiere que hagamos lo siguiente. Como veis aquí, nos sugiere que yo me he creado mi proyecto restaurante. Aquí aparecerá el nombre que le haya ayudado a vosotros a vuestra carpeta o proyecto. Para ello entraremos en CD restaurante y una vez que estamos dentro de la carpeta, lo que haremos es npm start. Esto lo que hará será lanzar un servidor local para poder ejecutar React y mostrarlo en el navegador. Bien, como podéis ver, ha lanzado en localhost con el puerto 3000 nuestro proyecto de React.
este vídeo vamos a seguir configurando y dándole un poco de forma a nuestro proyecto, creando carpetas, ¿vale? Y distintos ficheros JS que nos irán haciendo falta a lo largo del desarrollo. Yo, como os he comentado antes, voy a hacer una web referente a un restaurante del cual tengo un template, ¿vale? Que ya previamente, bueno, pues tiene su CSS, sus fuentes, sus imágenes, bueno, y una serie de ficheros JS y index.html, que es donde se encuentra todo el código para el desarrollo de la web. Yo iré migrando o cortando trozos de este código y adaptándolo para crear componentes. Como podéis ver, aquí está todo en un mismo fichero y bueno, nosotros al utilizar Rija, la ventaja que nos da es poder reutilizar todo ese código HTML para, bueno, pues simplificar el código y ser lo más óptimo posible, ¿vale? El template que voy a utilizar pues es simplemente este de aquí, ¿vale? Simplemente va a tener una barra de navegación simple con 4 opciones, bueno, una imagen principal con un literal y bueno, y se van a dividir en distintas secciones, ¿vale? Va a tener una sección que es especiales, ¿vale? Donde mostraremos los distintos platos del restaurante, nuestra historia, donde contiene una foto y una pequeña introducción de nuestro local, la carta, donde aparecen los distintos platos que va a tener nuestro restaurante, bueno, unas pequeñas imágenes o unas imágenes para mostrar, una sección de contacto y un footer, ¿vale? En el cual, bueno, pues podemos poner todo lo que queramos, ¿vale? Simplemente vamos a hacer esta pequeña migración a React. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues ahora, aparte de dar esa pequeña estructura, vamos a crear una nueva carpeta dentro de SRC que se va a llamar componentes. Le he dado a fichero, new folder, componentes o componentes. Bien, dentro de componentes, bueno, vamos a dividir parte de esta estructura, la vamos a dividir en varios componentes, ¿vale? De ese index que os he mostrado antes, vamos a crear distintos componentes. Para empezar, vamos a definirlo en 3 partes: un header, un main y un footer. Para ello me voy a crear directamente 3 carpetas, que va a ser header, new folder, main y footer. Bien, una vez que tenemos generada la carpeta, bueno, pues voy a generarme un fichero JS, se llama header, otro que se llame main y otro que se llame footer. Bien. Bueno, pues vamos a empezar por mostrar simplemente nuestro header, ¿vale? Ahora mismo está vacío. Bueno, vamos a crear, pues, vamos a incluir el código necesario para que funcione nuestro header. Para ello, siempre que vayamos a crear componentes, debemos utilizar import react from react. Siempre tendremos que utilizar esto para crear nuestro componente. La creación de nuestro componente, bueno, pues simplemente la voy a crearme una función con función. Entonces voy a crear un export const header, el cual va a contener return, abro y cierro, y como hemos comentado antes, la apertura y cierre dentro del return
debe de llevar como mínimo una etiqueta, ya sea un div, un header, lo que sea, pero solamente puede haber una etiqueta de primer nivel, no puede haber varias etiquetas de primer nivel. Es decir, si yo hiciera esto, React me diría o me daría un error. ¿Veis que me lo marca como rojo? No es posible poder tener dos etiquetas en el mismo nivel. Solamente puede haber una padre y a partir de esa padre sí podemos tener n etiquetas en el mismo nivel. Yo para generar el header, bueno, pues voy a utilizar la etiqueta header en vez de div. Y dentro de header, bueno, pues voy a poner, por ejemplo, header. Bien, voy a copiar y pegar y vamos a crear main, que es exactamente lo mismo, pero cambiaremos el nombre de nuestro componente, se llamará main. De etiqueta HTML, evidentemente, lo llamaremos main. Y aquí main. Y el footer haremos lo mismo. Vale, me he equivocado y he puesto esto en el footer y era aquí en el header. Bueno, ahora corrijo este y en vez de header le damos footer, footer, footer y footer. Bien, ya tenemos nuestros tres componentes que incluirán o que serán incluidos en nuestro app.js. ¿Vale? Tenemos por un lado nuestro header, nuestro main y nuestro footer. Para poder utilizar estos componentes en app.js, lo que tenemos que hacer es importarlos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues simplemente lo que haremos es incluir aquí un import y entre llaves pondremos header from punto barra componentes header y dentro de header JS. Haremos lo mismo con footer y main. Footer. Aquí simplemente lo que haremos será cambiar main JS y aquí pondremos footer JS. Bien, una vez que lo tenemos importados, la manera más fácil de utilizarlo bueno, es simplemente incluir el componente como una etiqueta HTML. Para ello, simplemente hago header, aquí haría main y aquí footer. Voy a incluir aquí una clase, ¿vale? Para incluir las clases dentro de React se debe de utilizar, no podemos utilizar el atributo class de HTML, tenemos que utilizar el class name, ¿vale? Class name y ponemos container fluid. ¿Por qué? Porque vamos a hacer nuestra página en Bootstrap, ¿vale? Bueno, no puedo lanzar la aplicación porque no me va a funcionar, no me va a aplicar los estilos ni nada hasta que yo aquí en mi index incluya una serie de etiquetas y script necesarios para que funcione lo que es la parte de Bootstrap. Vale, para ello, pues bueno, simplemente lo que voy a hacer es, bueno, copiar las fuentes que previamente tengo en mi plantilla que me he descargado. Que las voy a incluir aquí, ¿vale?
incluyo estas plantillas. El título lo voy a poner al principio. Me gusta más. Bien, y por último lo que vamos a hacer es añadir los scripts necesarios para que funcione la parte de Bootstrap, ¿vale? Como bien sabéis, Bootstrap depende de jQuery y, bueno, de una serie de JS, ¿vale? Bueno, ahora si comprobamos nuestra aplicación, como podéis ver, ya pinta header, footer y main, ¿vale? Mirad, en los poquitos pasos que hemos hecho, nos hemos creado 3 carpetas que van a contener o van a estar divididas en 3 secciones principales que van a ser el header, el main y el footer. Y como ya prácticamente le estamos dando forma a nuestro proyecto web, el cual en el siguiente vídeo iremos añadiendo en las distintas secciones de header, main y footer el código HTML necesario para que nuestra web vaya cogiendo forma. Bien, vamos a crear lo que es la cabecera de nuestro componente. Para ello me hará falta crearme una nueva carpeta que contendrá la imagen de fondo que quiero incluir y un fichero CSS que contendrá todos los estilos necesarios para mi cabecera. Bien, antes de que se me olvide, voy a importar, ¿vale?, nuestro fichero CSS, el cual, bueno, pues voy a copiar los estilos de la plantilla que tengo, ¿vale? Yo los he adaptado un poquito, pero simplemente lo que voy a hacer es copiar y pegar mis estilos, ¿vale?, para poder visualizar correctamente mi componente header. ¿Qué más me hace falta de mi componente header? Bueno, pues simplemente el HTML de la plantilla. Aquí voy a poner un literal menú, ¿vale? Y en el momento que vayamos al navegador deberá de aparecer, bueno, pues una imagen de fondo en la cual aparecerá menú, restaurante y reservas y debajo main y footer. Bien, este error indica que evidentemente me falta incluir en mi carpeta imagen la imagen, ¿vale? Para ello la voy a copiar del template. Me voy a ir a la carpeta del template, copio y en imagen pego. Bien, una vez pegado, sí aparece la imagen de fondo de nuestro restaurante. Bien, el siguiente componente que vamos a modificar es el footer. Para ello voy a incluir un nuevo fichero, footer CSS, el cual contendrá los estilos de mi footer. Mismo proceso que en el header, voy a copiar los estilos necesarios para que mi footer se visualice. Y una vez que tengo todos los estilos necesarios, me voy a mi fichero footer.js e importo el footer CSS. Una vez que lo tengo importado, copiamos de la plantilla el código HTML adaptado a React, cambiando class por class name. Bien, si nos vamos al navegador, podéis ver que ha generado el footer. Vamos a retomar la modificación del componente header. Como podéis ver, en los vídeos anteriores definimos lo que es el header, pero no incluimos lo que es un menú.
Lo que vamos a hacer ahora es incluir un menú en nuestro header para que se visualice correctamente aquí al principio de la web. Bien, bueno, para ello me voy a crear una nueva carpeta que sea menú, y dentro de menú dos ficheros, menú JS y menú CSS. Nuestro menú JS, bueno, como siempre, debemos de importar React y importaremos también nuestro fichero CSS. Crearemos export const de menú, abrimos y cerramos llave, aquí un return, abrimos y cerramos, y dentro utilizaremos un div. Bien, bueno, como en la creación del resto de componentes, lo que voy a hacer es coger todos los estilos necesarios para que se visualice correctamente mi componente menú. Para ello, bueno, lo copio de mi plantilla, y aquí en el componente, en el JS, lo que voy a hacer es copiar todo el código HTML de la plantilla. Como podéis ver, está utilizando un navbar de Bootstrap, ¿vale? De color de fondo, de background oscuro, ¿vale? Y bueno, pues ya tiene definida por lo que son especialidades, nuestra historia, menú y contactar. Bien, si yo me voy ahora a la página, evidentemente, bueno, pues no se va a visualizar porque no lo estoy importando en el header. Para que se visualice el menú que acabamos de generar en nuestro header, debemos de incluirlo aquí. Para ello, hago un import de... perdón, tengo que hacer un... punto menú.js y incluimos la etiqueta menú barra. De esta forma se visualizará. Perdón, me ha faltado aquí incluirle el nombre menú front. A ver qué dice. Está bien. Vamos a ver. Menú. El que no le gusta es este de aquí, que evidentemente no es header, es menú. Ahora, vale, como podéis ver, bueno, me he confundido aquí, en vez de poner menú he puesto header y era el fallo que me estaba dando, ¿vale? Hemos importado correctamente el nombre del estilo, hemos definido la estructura que va a tener nuestro menú y lo hemos incluido en nuestro componente header. Como podéis ver, dentro de header existe otro componente que es menú, el cual, bueno, muestra las distintas opciones de nuestra página web. Bueno, una vez terminado nuestro componente header y nuestro componente footer, lo que vamos a hacer es definir las distintas secciones de la cual va a depender nuestra etiqueta main, ¿vale? En principio son 5, vamos a crear las 5 secciones.
Una de ellas va a ser un div, ¿vale? Que es el que va a contener todas las imágenes. Y dentro de la sección, primero vamos a poner especiales. Luego viene nuestra historia. Posteriormente viene carta. Imágenes. Y por último, contacto. Como podéis ver, en el navegador queda ya reflejado las 5 secciones. Bien, una vez que tenemos definido nuestras secciones, lo que vamos a hacer es ir sección por sección para ver si podemos crear componentes que podamos reutilizar. Bueno, para ello simplemente nos vamos a ir a nuestra web, a nuestra plantilla, y como podéis ver en nuestros especiales, pues hay 3 bloques que son iguales y la única distinción que hay entre ellos es que es el título, la imagen y la descripción, con lo cual de aquí podemos crear un componente, ¿vale? Y ese componente, en función de unos atributos que definamos, podremos reutilizarlo en nuestro HTML. Bien, para poder crearnos ese componente, voy a crearme una carpeta nueva que sea especiales, y dentro de especiales 2 ficheros: especiales CSS y especiales JS. Bien, bueno, como siempre, para definir un componente, lo primero que tenemos que hacer es el import React from React. Ya le dejo importado el CSS porque lo tendré que utilizar. Especiales.css. Hacemos un export const de especiales igual a abre y cierro llave y return, y en principio le voy a poner un div que ahora desarrollaremos. Bien, este componente especiales vamos a obtener, como hemos comentado antes, vamos a reutilizar este componente y para poder reutilizarlo lo que vamos a tener que definir son una serie de propiedades que se las pasaremos como parámetro al componente. Esos parámetros los recoge la propiedad props, ¿vale? Entonces, una vez que tengo como parámetro definido mi parámetro de entrada, bueno, voy a definir la estructura de mi componente. Para ello, bueno, voy a definir un div con class name row. Dentro de ese div voy a generar otro div que va a tener otro class name de call 12, por ejemplo, y le pondré un margen. Luego definiré una cabecera, perdón, ahí, que bueno, que centraremos para que se visualice. A esto lo llamaremos props.título, ¿vale? Este atributo es el que nos va a decir el valor que se va a incluir dentro de este componente. Definimos también el cuerpo, la imagen y el párrafo. Esto recordad que es el título que aparece aquí. Sería esto. Ahora vamos a definir la imagen y la descripción. Para ello, bueno, pues class name de, por ejemplo, por 12 mi de 2, incluyo una imagen que src será igual a props.src
que contendrá un add, que le pondremos el mismo del título, props título, y un class name. Recordad que los estilos los estoy copiando de la plantilla, Fluid, MX Auto y de block. Me gusta más este. Bien, y ahora el párrafo, que es el que me queda. Tenemos un class name de text center 2, y dentro del párrafo vamos a incluir pues el literal o el texto que incluyamos dentro de la etiqueta especiales. Bien, pues bueno, una vez que lo tengo definido, lo que voy a hacer es, bueno, copiar los estilos de especiales, que los tenemos en la plantilla, para que se visualice bien. Y ahora lo que vamos a hacer es reutilizar este componente en main, ¿vale? Entonces, para ello voy a modificar mi principal, que contendrá, bueno, pues en principio será le pondremos un ID. ¿Por qué le pongo un ID a la sección? Porque lo que vamos a hacer es navegar a través de ancla. Lo voy a llamar especiales, vale. Volvemos a la de antes, copiamos las clases para que se visualice correctamente en cualquier navegador de forma responsiva. Aquí pediré un class name de row. Una vez que tenemos el class name de row, bueno, pues div de class name de call 12 text center con un margen de 5. Bien, y aquí, bueno, vamos a poner h2 especiales, vale. Después de especiales, lo que vamos a definir son, bueno, pues nuestra estructura de especialidades tiene 3 columnas. Lo que voy a hacer es definir esas 3 columnas. Voy a definir la primera columna. Para ello lo que voy a hacer, bueno, voy a crear un div que contendrá un call 12, que a su vez tendrá un class name row, y aquí es donde voy a definir las 3 columnas que voy a mostrar en mis especialidades. Bueno, para ello voy a crear un div. Ese div va a tener un class name de call sm12, call md4 y call lg4, vale. Una vez que la tengo definida, bueno, lo voy a repetir 3 veces. ¿Por qué? Porque aquí es donde voy a incluir mi componente para que se visualicen de manera distinta. Vale, para poder incluir el componente, bueno, pues hago referencia a él. Vamos, especiales from, comilla, comilla, especiales JS. ¿Vale? Vamos a verificar que los nombres estén bien. Por ejemplo, aquí he puesto especiales en minúscula y es la E la he puesto en minúscula y es en mayúscula. Si no lo pongo tal cual lo he escrito, me va a dar un fallo a la hora de visualizar la página. Bien, compruebo que especiales está bien escrito, especiales. Aquí evidentemente compruebo que también que esté bien escrito, y lo que voy a hacer ahora es hacer referencia a esos componentes. Entonces, con que pongamos especiales, apertura y cierre, lo que vamos a hacer ahora es pasarle los valores necesarios para que se visualice el componente con la imagen, el título y el párrafo correcto. El título y la imagen se lo voy a pasar, por atributo, pero lo que es el texto lo voy a incluir dentro de la etiqueta especiales. Para ello simplemente pongo src
pues por ejemplo de img de specials, que es donde tengo la imagen, 1 jpg, y de título le voy a poner lorem ipsum 1. Bien. Luego de descripción, pues voy a ponerle lo mismo, ¿vale? Voy a copiar más o menos para que se vea algo. Bien. Recordad que hemos definido dos propiedades dentro de nuestro componente, src y título, ya que esto lo coge a través de la propiedad children de props. Como podéis ver, props le estamos pasando src y título, y props children lo que hace es coger todo lo que haya dentro de la etiqueta especiales. Como podéis ver, le estoy pasando src, que es la imagen que quiero que muestre, lorem ipsum, y bueno, pues aquí le he puesto pues lorem ipsum, ¿vale? Pero lo voy a dejar en vez de como 1, porque como voy a copiar y pegar para no estar, pues le voy a poner aquí el 1 para que veáis que es distinto la ejecución, ¿vale? Aquí haremos lo mismo y aquí lo mismo, pero bueno, aquí pondremos 3, aquí 2 y aquí la imagen 2, imagen 3, 3 y 2, ¿vale? Estas imágenes las he cogido de mi plantilla y las he puesto dentro de la carpeta public, ¿vale? Para que veáis que, por ejemplo, estamos haciendo referencia a specials, ¿vale? Y aquí se encuentra la imagen 1, 2 y 3, que son las que aparecen en nuestro menú, ¿vale? Pues vamos a ver si se visualiza correctamente. Como podéis ver, efectivamente se ha visualizado correctamente tanto el título como la imagen, como el párrafo que hemos pasado a través del componente. La siguiente sección que vamos a crear es la de nuestra historia. Como podéis ver, esta sección no se repite en ninguna parte de nuestro código, con lo cual no sería necesario crearnos un componente para que funcionase. Directamente lo que vamos a hacer es copiar el código de la plantilla y lo incluiremos en nuestra historia. Vamos a darle un poquito de tabulación. Bien. Si nos vamos al navegador, veréis que efectivamente ya aparece la imagen con nuestra historia y los textos asociados. Para la siguiente sección vamos a tener que definirnos una serie de ficheros y sobre todo un fichero para la carga de datos. ¿Por qué? Bien, porque si nos vamos a nuestro template, podéis ver que hay un menú, una carta de menú, en la cual está dividida por 4 grupos: desayunos, almuerzos, cena y postres, que los 4 grupos son exactamente iguales, lo único que cambian son, pues por ejemplo, el título, el menú, el precio y la descripción, el plato, el precio y la descripción, con lo cual podemos crear un componente para cada uno de los distintos grupos que hay en la carta. Para ello, bueno, vamos a crearnos un fichero JS que contendrá dichos datos.
Pero antes de hacer ese fichero, lo que voy a hacer es dejarme definida la sección de nuestra carta. Bien, para ello lo que voy a hacer es coger y poner aquí sección, ¿vale? Que es nuestro menú, nuestra carta, y vamos a definirnos ahora nuestro componente carta. Como siempre tendrá un carta.css y un carta.js. Bien, bueno, empezamos como siempre, importamos React from React, export, hemos dicho const carta igual fatarrow y dentro return lo que va a llevar nuestra carta. Importaremos ya previamente, para que no se nos olvide, nuestro CSS, que será carta.css, y ahora vamos a desarrollar lo que es nuestra carta, ¿vale? Bien, una vez que tenemos definido nuestra carta, lo que voy a crear ahora es el fichero de datos. Me voy a crear, para ello me voy a salir fuera de la carpeta src. Bueno, la voy a dejar dentro de src. Debajo de componentes voy a crear una nueva carpeta que sea datos, y dentro de datos JS, bueno, voy a copiar un fichero de datos que previamente tengo ya creado, ¿vale? Bien, os explico. Este fichero de datos lo que contiene son, bueno, un array de objetos, ¿vale? Tiene dos arrays de objetos. El primero me indica el tipo de grupo al que pertenece, si es desayuno, plato principal, cena o postre. Y el segundo, pues los valores necesarios para poder visualizar los distintos platos que contiene ese grupo en el menú. En este caso tengo definido, creo que son 16, ¿vale? Y cada grupo tiene 4 platos. Estos 4 primeros hacen referencia al desayuno. Si os dais cuenta, tiene un ID tipo. Ese ID tipo va asociado con este ID. Este ID es un autoincrement, bueno, es un ID, perdón, de cada plato, que no se pueden repetir, igual que los de ID tipo sí, porque pertenecen a un grupo. Y aquí viene pues el nombre del plato, el precio y la descripción, ¿vale? Esto es otro array de objetos. Este es de 16 elementos y este de 4, ¿vale? Bien, una vez que tengo mi fichero de datos, lo que hago es irme a mi componente de carta y voy a importar dichos elementos, ¿vale? Para ello hago un import de, abro y cierro llaves y pongo elemento, grupo y tipos elemento, grupo. From, en este caso tendré que salir tendré que ponerme a nivel de la carpeta de datos. Para ello vuelvo a poner perdón, me ha faltado aquí, bien, datos.js. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues una vez definido o incluido los datos, bueno, evidentemente vamos a construir nuestro distinto grupo de la carta de forma dinámica a través del componente. Bien, lo que voy a hacer ahora es, bueno, pues voy a dar por hecho que me van a venir una serie de datos y esa serie de datos es lo que vamos a definir en
nuestro componente. Lo que voy a hacer primero es dejar definido el componente, ¿vale? Voy a decir un div de class name de, bueno, por 12 text center mbdlg5 mbsm2. Bien, y aquí voy a incluir bueno, pues la cabecera de aquí voy a incluir la cabecera de mi grupo. Es decir, aquí este h3 es lo que voy a definir y voy a dar, bueno, es el tipo, el grupo al que pertenece. En este caso será desayuno o plato principal, ¿vale? Estamos definiendo ahora mismo el h3, que será el título del grupo. Bien, una vez que tengo el título del grupo, el siguiente paso sería definir el cuerpo, ¿vale? Lo que se va a visualizar. Esto ahora mismo lo vamos a poner de esta forma y ahora os explicaré por qué he puesto esta forma de poder renderizar contenido dinámico HTML dentro de un componente React, ¿vale? Bien, ahora, una vez que tenemos más o menos definido el esqueleto que se va a formar nuestro menú, lo que voy a hacer es, bueno, como voy a pasar una serie de propiedades, vamos a utilizar los dos arrays que hemos creado. Para ello, lo primero, para obtener y poner aquí el título, necesito obtener datos del tipo de elemento grupo. Necesito saber, a través de su ID, necesito obtener el literal correspondiente. Bien, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues simplemente voy a hacer un let de nombre tipo, ¿vale? El cual tipos elemento grupo find de igual a ID. Este ID, recordar que este ID es el que hemos definido aquí, ¿vale? Es el que hemos definido para cada uno de los distintos grupos, sea igual a props tipo, que cuando incluyamos el componente en nuestra página main le pasaremos un ID. Ese ID será el tipo, ¿vale? Con esto lo que estamos haciendo es estamos buscando dentro del array el ID que coincida con el que yo le he pasado a través del atributo del componente. Si lo encuentra, le digo que me devuelva la propiedad nombre. Es decir, si yo le paso el ID 1, lo que estoy haciendo es acceder a esta propiedad para que me devuelva este literal. Bien, pues una vez que tengo hecho eso, bueno, pues le digo a React que quiero que lo visualice aquí. Nombre, tipo. Bien, ahora el siguiente paso es construir el cuerpo HTML. Cuando digo construir, me refiero a crear o generar todo este contenido. ¿Cómo lo hacemos? Bien, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a tener que hacer una consulta. Bueno, vamos a tener que utilizar el array que hemos definido en datos.js, let de elementos, lo voy a llamar elementos, y ese elementos es elemento grupo, y le digo que me filtre donde todos los elementos de ID tipo sean igual a lo de props.tipo. Esto me va a devolver de todos estos elementos que hay en el array, que como podéis ver los hay de tipo 1, los hay de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3 y de tipo 4.
Pues con esto lo que estamos indicando es de los 16 elementos que hay, devuélveme solo los que coincidan con el id tipo, por ejemplo, 1, con lo cual me va a devolver solamente 4 elementos del array. Bien, una vez que me devuelve los 4 elementos del array, hago un const html para crearme un array vacío. Bien, una vez que tengo hecho mi array vacío, lo que voy a hacer es iterar, recorrer mis elementos. Vale, ¿por qué hago esto? Porque lo que voy a hacer es incluir directamente en mi array ¿vale? Es incluir directamente en mi array las distintas etiquetas HTML que vamos a definir, ¿vale? La estructura que vamos a definir para que se visualicen los distintos platos de cada grupo. Bueno, pues aquí voy a definir un div, ¿vale? Apertura y cierre, como siempre. Esa apertura y cierre va a tener un key, que es i.id, y un class name. Class name de row p2. Este div principal contendrá, por un lado, va a contener el nombre del plato. Lo vamos a llamar nombre comida. Voy a copiar este y vamos a modificar un poquito. Por otro lado tendré uno de tipo 3 que será TextWrite. Y por otro lado, uy, se me ha ido el dedo. Por otro lado tendrá un class name de call sm12, call md10, call lg10. Vale. ¿Qué vamos a incluir dentro de este HTML? Bueno, pues vamos a incluir los distintos elementos que me hacen falta para poder visualizar correctamente mi menú. Para ello, simplemente hago referencia al elemento del array. Recordad que este me va a devolver 4 elementos. De esos 4 elementos le debo decir que lo primero que debe demostrarme es el nombre, con lo cual me va a mostrar, si hemos dicho que es el primero, estamos en la primera iteración, me va a devolver el nombre de tortellini. De segundo, le voy a decir que me devuelva el precio, ¿vale? O sea, me devolvería 9 euros. Y por último, le voy a indicar que me devuelva la descripción, con lo cual me devolvería la descripción. Bien, una vez que tenemos hecho esta iteración, le digo a React que me lo renderice dentro del div principal, ¿vale? Por eso antes puse HTML, ¿vale? Esto en realidad es un array que React, en el momento de renderizarlo, cogerá y me va a poner 4 veces este div dentro del componente. Generará la estructura en HTML para que se visualice el componente. Bien, pues una vez que tengo hecho esto, la manera de poder visualizarlo en nuestro main, como ya hemos visto antes, tenemos definido los distintos, la estructura de nuestro menú de carta, y lo que vamos a hacer es, pues darle un poquito de forma para decirle, para hacer referencia al menú. Para ello pongo aquí menú y ahora dijimos que teníamos 4 grupos, ¿vale? Aquí hay 4 divs, 1, 2, 3 y 4. Bien. Bueno, pues ¿cómo hago referencia a mi menú carta? Bueno, lo más importante de todo es incluir import carta from carta JS.
Bien, esto me está dando un fallo y puede ser porque, vamos a ver si está bien. Vale, perfecto. Bien, ¿qué hacemos ahora para poder visualizar los distintos grupos del menú? Bueno, simplemente vamos a reutilizar nuestra etiqueta carta, la cual podemos dejarlo así o de manera abreviada, de manera corta, ¿vale? Entonces, vamos a dejarle carta y le ponemos tipo igual a 1. El siguiente grupo será tipo igual a 2, tipo igual a 3 y tipo igual a 4. Bien, esto en función del tipo va a mostrar diferentes valores para los distintos grupos de nuestro array definido en datos JS, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí todo lo buscamos a través de tipo. Bien, bueno, vamos a ver la visualización del menú. Como podéis ver, en función del tipo, pues me ha cargado una serie de valores que por cada uno de los distintos grupos. Es decir, teníamos 4, a este le habíamos pasado el tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Bien, vamos a proseguir creando las dos partes que nos quedan de nuestra página web, que son imágenes y contacto. Pero antes de seguir, en el vídeo anterior, cuando creamos el componente carta, bueno, como podéis ver, no tiene ningún estilo, ¿vale? Creé el fichero CSS, pero no incluí los CSS necesarios para que se visualizara bien. Bueno, simplemente lo que voy a hacer es coger de la plantilla los estilos e incluirlos. Voy a copiarlos y si nos vamos nuevamente a nuestra página web, veréis que le acaba de aplicar los estilos a nuestros, bueno, a nuestro menú, a nuestra carta de menú. Bien, una vez finalizado esto, lo que vamos a hacer es, bueno, pues terminar, como he comentado antes, en la parte de imágenes, que es la sección que en nuestra plantilla muestra estas imágenes, ¿vale? Bueno, nuevamente voy a copiar el código de la plantilla porque esto no es necesariamente, no tiene por qué ser un componente, porque simplemente lo que hace es mostrar imagen y no voy a crear un componente simplemente para mostrar una imagen. Entonces lo que voy a hacer es, pues, copiar el código HTML que tenemos en nuestra plantilla. Pues, simplemente copiando nuestro código HTML de la plantilla e incluyéndolo en nuestra sección, en nuestro main, perdón, veréis que se va a visualizar las imágenes. Bien, para finalizar el curso vamos a crear el último componente, que es el de contacto. Para ello nos vamos a ir a la sección de contacto y como podéis ver, aquí hay 3 columnas que se repiten y podemos crearnos un componente para poder reutilizar ese código HTML. Bien, para ello, bueno, pues simplemente lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a nuestra sección de contacto y crearemos primero la carpeta de crearemos la carpeta de contacto
que contendrá un fichero JS que será contacto JS. Bien, una vez que tenemos creado el fichero, bueno, pues hacemos lo de siempre, un import react from react export const contacto igual a props, porque le voy a pasar una serie de atributos para poder hacerlo de forma que podamos reutilizar el componente, return, y bueno, ponemos un div, y dentro del div bueno, incluimos un h3, ¿vale? Con un class name de text center, y añadimos otro div que va a contener un p, que va a ser un class name de text center, y le vamos a pasar, voy a copiarlo porque voy a imprimir dos textos. Recordar que la estructura es un título y texto 1 y texto 2, así que voy a través de las propiedades a pasarle tres propiedades: props.título, y aquí props.texto 1 y props.texto 2. Bien, una vez que tenemos definido nuestro componente, nos vamos a main, y en main hacemos un import de contacto from, y especificamos la ubicación de nuestro componente, que es contacto / contacto JS. Bien, ahora vamos a incluir o a darle forma a nuestra sección de contacto. Bueno, pues esta sección la vamos a meter en un div. ¿Por qué la meto en un div y no en una sección propiamente como el resto? Porque la página, si os dais cuenta, aquí, cada vez que yo incluyo una sección, él de manera automática mete un margen. Si os dais cuenta, hemos definido la sección de menú y de nuestra historia, y donde podéis ver claramente que está dejando un margen es aquí, en nuestra historia. Cada vez que defino una sección, por defecto Bootstrap mete un pequeño margen o padding. En este caso, como lo he definido como div, si os dais cuenta, en las imágenes pasa lo mismo, lo he definido como un div, no deja ningún margen, con lo que me interesa a mí, o quiero que mis imágenes cojan todo el ancho disponible que haya en el navegador. ¿Vale? Con contacto vamos a hacer lo mismo, vamos a incluir, vamos a decirle que coja todo el ancho. Por eso lo estoy definiendo como tipo div y no como tipo sección. ¿Vale? Entonces, class name de call 12 mp2. Aquí voy a incluir otro div, ¿vale? Class name de row. Y ahora vamos a... Perdón. Vamos, esto no me vale, que me he confundido. Vamos a hacerlo bien, esto es ID de contacto. ID de contacto que va a tener pues un, bueno, class name de, va a ser de tipo row, y va a tener las clases contacto y, bueno, los márgenes que se le definen en las distintas resoluciones de la pantalla del navegador. Bien, ahora me voy a definir, pues voy a definir esto de aquí, es la parte de contacto, y con estos div lo voy a repetir 4 veces. Estos div que voy a crear ahora lo voy a definir 4 veces para simular o para crear
los distintos elementos que voy a mostrar aquí en mi menú. Bien, lo voy a definir 4 veces porque quiero que muestre este y para este también me vale, ¿vale? Puedo incluirlo y definirlo, ¿vale? Bien, entonces voy a definir los div, voy a dejar aquí un espacio, voy a decir un class name porque los 3 primeros son iguales, call sm12, call md4 y call call lg4. Bien, una vez que tengo hecho esto, los voy a copiar 4 veces, 3 veces, perdón, 2, 3, tabulamos un poquito y para el último, que es el enviar, enviarnos un mensaje, pues voy a poner un div class name de call 12 mt5. Bien, ahora una vez que tengo definido las 4 columnas que quiero mostrar, las 3 primeras de arriba y esta es la del centro, es decir, he definido estas 3 y esta, voy a incluir el componente con los distintos valores para que se visualicen los componentes de forma distinta. Bien, pues voy a incluir contacto, lo voy a copiar 4 veces. Lo puede haber copiado antes, pero bueno. Bien, vale, una vez que lo tengo definido, lo que voy a hacer es pues informar los distintos atributos del componente. El primero se va a llamar reservas, de texto le voy a pasar 1 y le voy a pasar pues llamar, y de texto 2 le voy a pasar un número de teléfono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Del segundo le voy a poner título, le voy a pasar dirección, texto 1 le voy a pasar calle Manuel 18, texto 2 29003 Málaga, título horario, texto 1 le voy a pasar, por ejemplo, de lunes a viernes de 9 a 10, y de texto 2 le voy a pasar sábados de 10 a 11. Bien, y por último voy a mostrar la última columna, que es la única que está centrada, que es título, envíanos un mensaje. Bien, lo que acabo de hacer es que me he definido este componente con estos atributos, este componente con unos atributos, este componente con unos atributos, y este último componente, de los 3 atributos que tiene disponibles, solamente he informado uno, el título, con lo cual si me voy a mi página veis que me ha creado los componentes reservas, dirección y horario, y envíanos un mensaje. Vale, me falta incluir el CSS, ¿vale? Ahora lo incluyo. Bien, por último lo que nos falta es incluir, incluir, aparte de los CSS, es el formulario de envío, ¿vale? Nos faltaría simplemente por incluir esta parte de aquí. Bien, para ello
nos vamos a ir aquí a ver si en el main. Bien, aquí en el main me falta importar el CSS main.css que tenemos aquí, ¿vale? Para que se visualice correctamente todo lo que es la web, ¿vale? Como podéis ver, al incluir el CSS ya me ha me ha dado el formato que yo quería para que se vea bien. Ok, bien, pues nos falta por último el formulario. Vale, para el formulario simplemente lo que voy a hacer es incluir una serie de etiquetas HTML que no requieren de nada más, ¿vale? No vamos a crear un componente, no vamos a crearnos para el formulario componentes, no tiene ningún sentido, porque no vamos a reutilizar ese código HTML. Con lo cual, lo que voy a hacer es crearme una class name, una capa, perdón, con call 12 mt2. Dentro de esa capa vamos a incluir otra capa que es la fila. Todo esto que estoy haciendo es Bootstrap, ¿vale? Y dentro de esa nueva capa voy a definir pues columnas, ¿vale? Div class name igual a call sm12 call md6 call lg6 y le decimos que lo centre, flex, que lo ponga al final, perdón, justif content en mt3. Bien, vale, pues ya tenemos nuestro div. Lo voy a copiar porque es prácticamente el mismo y lo que voy a hacer es simplemente cambiarle que en vez de que lo ponga al final, lo ponga a la izquierda, ¿vale? Estos dos div que estoy generando son los contenedores de este input de name y el input de name y el input de email. Por eso estoy diciendo que alinee el nombre al final y alinee a la izquierda el mail. Para ello pongo input type text de placeholder de nombre y de class name va a tener un background input text. Bien, esto se lo ponemos así. Bien, este copiamos, pegamos y lo único que modificamos de este input es que va a ser de tipo email y se queda bueno, y ya está, ya estaría terminado. Me podréis decir, José, para este input podríamos crearnos un componente. Pues no tendría mucho sentido, porque simplemente es una única instrucción. La utilidad de los componentes cuando tienes que repetir muchísimo código, ¿vale? Aquí no haría falta crearse un componente, ya que son distintos. No los podríamos crear si quisiéramos, pero no tiene ningún sentido. Es más útil poner un input de tipo text y un input de tipo email que crearte un componente para especificarle el tipo, el placeholder. No tiene mucho sentido, ¿vale? Pero si queréis como prueba hacerlo vosotros, podéis crearos un componente al cual le pasáis el tipo y el placeholder y llamar aquí a vuestro componente. Lo llaméis aquí y aquí, ¿vale? Lo podéis hacer perfectamente. Bien. Por último, nos falta definir el text area y el botón de envío del formulario. Bueno, aquí vamos a poner un class name, call sm12,
call MD5, call LG5 con MX de auto MT3. Bien, y aquí un text area de name que se va a llamar message, el cual va a tener un class name de mensaje con row de rows igual a 4 con un placeholder de mensaje. Y por último el botón con un class name de call12 mt3 text center, el cual va a ser de tipo button, va a ser de tipo submin, perdón, con class name de btn custom btn lg, y aquí pondremos enviar mensaje. Bien, si nos vamos al navegador, veréis que aparece correctamente el botón, el text area me ha salido pequeñito, ahora vemos por qué, ¿vale? Y en principio pues veis que está todo lo que es la parte de contactos está completa. Vamos a ver por qué ha salido pequeñito el text area. Vamos a ver, creo que me falta aquí voy a ponerle calls de thick. Bien, pues incluimos form control y como podéis ver ya se visualiza correctamente el formulario. Bueno, pues con esto ya tendríamos pasada nuestra página web de HTML con CSS y JavaScript de forma simple a React totalmente funcional. Como podéis ver, cada vez que pinchamos en las distintas secciones se va al menú o a la sección correspondiente. Si pinchamos en contactar, en contacto, menú nos lleva a menú, y nuestra historia es nuestra historia, especialidades a especialidades, y la página es totalmente responsiva, ¿vale? En el momento que yo selecciono la versión móvil de 320, como podéis ver, sale un menú desplegable en la cual pasa exactamente lo mismo, funciona perfectamente las distintas opciones de menú, igual que la resolución. La resolución es exactamente la misma, la resolución es distinta en función de la simulación que hacemos nosotros a través de la herramienta de desarrollo, en este caso de Google, para visualizar las distintas resoluciones a las que nuestra página web se puede encontrar en el dispositivo. Y como podéis ver, no se descuadra en ninguna de las distintas resoluciones.